Saludos y bienvenidos a El Emisario. Ha aparecido el Crop Circus definitivo. El Crop Circus al parecer respondió a la pregunta final. Esta figura gigante apareció de la noche a la mañana en un campo de Inglaterra en 2001 y absolutamente nadie tiene la menor idea de su origen, nadie fue testigo de su creación. Es un patrón extraño del que aún no se interpreta ni se descifra nada. Posee una simetría perfecta, todas sus medidas son congruentes y sus más de 200 círculos están ordenados cuidadosamente. Sin embargo, lo que hace que esto resulte realmente escalofriante es el tamaño. Si observamos bien, podemos apreciar estas líneas que son vías para los tractores de cosecha. Entre ellas, hay generalmente entre 18 y 20 metros de distancia. Es en general para todos los campos de cultivo, por lo que esta formación tendría alrededor de 190 metros de diámetro. Sin duda alguna, es el círculo de cultivo más elaborado y monumental que haya existido en la historia. Pero, ¿de verdad creen que esto podría haber sido hecho por humanos? Ha sido uno de los misterios más desconcertantes de nuestro planeta, y a día de hoy se sigue sin una respuesta sólida. Se trata de figuras gigantes, hermosas y perfectas que aparecen de la noche a la mañana plasmadas en campos de cultivo alrededor del mundo, y aún no se sabe quién o qué las hace. Muchos creen que los círculos de cultivo son una simple broma del ser humano, y que no tiene más secreto, pero cuando analizamos y estudiamos más a fondo el tema, notamos que no es suficiente, que aún quedan grumos en la masa. El humano parece no ser la respuesta definitiva. Nos consta que los círculos de las cosechas están ahí, y que siguen apareciendo día a día por todo el planeta, pero quizá lo que debamos ver es desde cuándo están ahí. Este misterio no es moderno, viene de mucho antes, o por lo menos eso dice la historia. Existen evidencias sobre grabados, leyendas populares, reportes, historietas e incluso dibujos. Por ejemplo, este pictograma aborigen que fue pintado en una roca de Australia hace miles de años muestra lo que parecen ser anillos debajo de un platillo que parece estar sostenido en el aire, dentro de una situación bastante extraordinaria que solemos llamarla como encuentro con ovnis. ¿Acaso esto nos indica que los círculos se relacionan con ovnis o que son producto de ellos? Al igual que otras crónicas a lo largo de la historia, que hablan sobre círculos de cultivos hechos por hadas, brujas, duendes o, en definitiva, cosas que nos muestran que no es algo de ahora y de que viene de la antigüedad, y que, como vemos, siempre ha sido un enigma. El misterio de los círculos entró en auge alrededor de 1960, fue cuando numerosos circulitos comenzaron a aparecer en muchos campos de cultivo por todo el mundo. Extrañamente, una gran parte de ellos, o la mayor concentración, aparece en el sur de Inglaterra. De hecho, suelen aparecer cerca del lugar donde yace el misterioso monumento de Stonehenge. Esas piedras grandes y pesadas que se ubican de manera que forman círculos y que aún no se sabe toda la verdad sobre ellas. ¿Será coincidencia? No lo creo. Por aquel entonces no era un fenómeno tan llamativo, pues solo eran círculos sencillos que aparecían plasmados silenciosamente en las madrugadas, y los granjeros se impresionaban, pues sus cultivos eran los que resultaban afectados. Sabemos que estos campos se comportan de manera similar a la nieve. Si pasas por el terreno, las plantas se esparcen y marcan tu paso. En caso de que una persona lo haya hecho, claramente debió ir al lugar donde iba a hacer el círculo, pasando sobre el cultivo y dejando por defecto la senda de plantas esparcidas y aplastadas. Pero sucede algo extraño, y es que no se encontraron dichos caminos de acceso a los círculos, ni huellas, ni cualquier otro indicio humano sobre el cultivo. El misterio se hizo famoso y gracias a la prensa se supo que no era un fenómeno ocurrido solo en Inglaterra, sino que también ocurría en otras partes del mundo. Se analizaron biológicamente las plantas involucradas en los círculos de cultivo. Las muestras procedían de círculos de varios lugares de origen para permitir que el estudio fuese representativo, y el enigma todavía daba mucho de qué hablar. Sucede que los tallos de trigo involucrados en los círculos de cultivo no estaban maltratados ni aplastados, solamente un poco encorvados de manera que se inclinaban horizontalmente y formaban el círculo.
pero no estaban doblados bruscamente, ni rotos, incluso seguían creciendo en esa posición. Además, en las semillas y en los tallos se notaron alteraciones inexplicables. Las semillas que se estudiaron en laboratorios presentaban malformaciones y su germinación era distinta a la de semillas no involucradas en los círculos. Definitivamente no era obra del hombre. A finales de los años 80, por fin aparecía una hipótesis casi a sentido y que satisfacía a muchos. Un torbellino se forma y al desvanecerse quedaría marcado su paso. Un círculo enorme con un peinado en forma de caracol, resultado de los fuertes vientos en espiral. Esto explicaba todo, excepto una cosa: la radiación de microondas y las alteraciones biológicas. Intentaron responderlo a medias alegando que podría ser causado por rayos que acompañaban a los torbellinos en las tormentas, pero no fueron claros. Durante un tiempo, en el ámbito de la ciencia, la teoría del torbellino prevaleció y hubo calma en cuanto al tema de los agroglifos, pero después ocurrió algo. Los círculos en los campos se volvieron más complejos y enormes, formaban patrones, figuras geométricas, triángulos, líneas perfectas, cosas que claramente un torbellino no puede hacer. Ahora eran elaboradas y complejas figuras que aparecían de la noche a la mañana y nadie presenciaba su creación, lo que nos deja deducir que eran creadas en la noche. Alrededor de los años 90, la circulomanía en Inglaterra comenzó a proliferar. Es frecuente escuchar que si te posicionas sobre uno de estos círculos puedes sentir cambios en tu ritmo cardíaco, presentar dolores de cabeza o incluso cambios en tus niveles de ánimo debido a los supuestos niveles electromagnéticos, motivo por el que numerosas personas de diferentes países asistían a ellos para llevar a cabo actividades de meditación y relajación, pero cuando esto sucedía, los propietarios de los terrenos se enojaban por la invasión de los turistas que querían presenciar los círculos y por el cultivo que resultaba pisoteado. Por lo que después de un tiempo, los granjeros decidieron colocar buzones en los que las personas dejarían su propina por entrar al cultivo. De esta forma todo sería más legal, es decir, los agroglifos terminaron siendo una atracción turística que generaba ingresos. Dos hombres tenían la respuesta. Ellos eran los responsables. En 1991, un periódico de Inglaterra ofreció una recompensa carnosa a quien supiera el origen de los círculos. Y apareció quien lo sabía: Bower y Charlie, dos señores que decían que todo era una farsa y que ellos eran los responsables. Contaron su historia y afirmaron que habían estado creando círculos desde 1978 hasta 1991 solo en Inglaterra, y para que su testimonio fuese fiable, realizaron un círculo en vivo y en directo frente a los periodistas. De esta manera, probaron que decían la verdad. También explicaron cómo hacían los círculos, con unas cuerdas a modo de compás que permitían que la circunferencia fuese perfecta y el cultivo lo aplastaban con unos tablones. A partir de aquí, el fenómeno de los círculos quedó como una gran broma en la historia y que los humanos eran los responsables. No había más secreto. Al parecer, el misterio estaba justificado. ¿O no? Personalmente, me resulta ridículo que dos ancianitos hayan montado esta historia y considero que simplemente son oportunistas. Estos fueron los círculos de muestra que realizaron. Verdaderamente una chapuza si los comparamos con cosas como esta, y tengo mis serias dudas de que estos simples círculos lo justifiquen. Además de que aún quedaron puntos sin resolver, como por ejemplo las alteraciones biológicas. Sin embargo, el tiempo pasaba y estos círculos sin justificar se evadían poco a poco y el hombre quedó como respuesta a los crop circles. La mayoría creían que definitivamente eran obra del hombre. Otros creían que eran obra de entidades desconocidas de otras dimensiones, y algunos otros creían que eran producto de ovnis, pues estos círculos solían aparecer en zonas calientes del fenómeno ovni. De hecho, a principios de los años 90 salieron a la luz vídeos donde aparecen bolas de luz creando círculos de cultivo instantáneamente en apenas unos segundos. A pesar de ser bromistas, Bower y Charlie sirvieron como inspiración para muchos otros artistas que comenzaron a hacer círculos en los campos de cultivo solo por diversión. Los agroglifos se convirtieron en un gran pasatiempo para muchos.
Estos hombres, por ejemplo, realizaron este magnífico círculo a plena luz del día. Un círculo de 60 metros de diámetro que a muchos nos deja boquiabiertos. Y eso que pensábamos que el hombre no podía hacer, resultó en lo contrario. Es cierto que el hombre sea responsable de los crop circles, tiene muchas inconsistencias y puntos sin justificar, pero también es cierto que responde a algunos otros. Por ejemplo, los Circus Makers nos demostraron que sí pueden hacer círculos en la noche y con poca luz, lo que responde a la aparición de estos de la noche a la mañana, e incluso en ocasiones han realizado círculos durante varios días con descanso de por medio. Además, los Circus Makers son inteligentes y cuidadosos, ya que utilizan las vías de tractores para desplazarse sobre el diseño. De esta manera, no dejan huellas ni caminos innecesarios que arruinan la perfección, lo que responde al hecho de que no se encontraban huellas ni caminos de acceso. Pero, ¿qué obtienen a cambio estos hombres al realizar los círculos? Principalmente, diría que lo hacen solo por diversión, disfrutan de su creación, a pesar de ser un pasatiempo arriesgado, ya que se realiza furtivamente y sin el consentimiento del dueño del terreno, pero fácilmente pueden llegar a un acuerdo de muchas maneras, por ejemplo, que los ingresos turísticos se los quede el dueño, o como otra alternativa, es que reciban sustento monetario al realizar los círculos. Que los círculos en el campo sean un negocio redondo y rentable gracias al turismo y que todo sea una farsa muy bien montada. A día de hoy, para muchos, el misterio está resuelto, la respuesta es el hombre, pero en el fondo aún hay detalles que no encajan, aún existen inconsistencias que nos dejan con un sabor extraño. ¿Recuerdan que Bauer y Charlie dijeron que comenzaron a hacer círculos en 1978 solo en Inglaterra? Entonces, ¿qué hay con los círculos antes de 1978? ¿O las historietas, los reportes o los dibujos? ¿Qué hay con los círculos fuera de Inglaterra? ¿Recuerdan los primeros círculos que aparecían, que solo eran circunferencias? Hablemos de su origen. Pueden creer que ya lo saben, los torbellinos, pero presten atención a estos clips. Si tienen algo en común, es el movimiento. Todas las corrientes de aire como estas suelen desplazarse varios metros durante su existencia, lo que significa que si se posicionaran sobre un campo de cultivo, no formarían una circunferencia, sino un trazo más considerable. Descartando posibilidades, el humano no tenía motivos para dibujar estas circunferencias. En primer lugar, un simple círculo en un campo no puede funcionar como atracción turística. Además, alguien podría divertirse aplastando maíz y no creando una figura colosal, sino una pelota. Cuando aparecían estas bolas, repuntué que no se encontraban caminos de acceso, y en este caso no se puede decir que evitaban crearlos desplazándose por las vías de tractores, ya que no hay manera. Algunos círculos no intersecaban con las vías de tractores. Entonces, si no es el humano, ¿qué podría ser? Colin Andrews, un investigador británico, menciona que fluctuaciones de fuerzas magnéticas naturales de la Tierra electrocutan los cultivos y provocan su colapso en orden geométrico, por lo que se forman los signos, pero solo es una hipótesis, que de hecho justifica los niveles electromagnéticos en los círculos, por lo que más o menos tiene sentido. Pero en el caso de que tampoco hayan sido estas fuerzas magnéticas, creo que ya es hora de que recurramos a la existencia de seres extraterrestres o entidades desconocidas. Lastimosamente, hemos llegado al punto en el que es válido afirmar que la solución a esta locura desconcertante la tienes tú, la tiene cada cual en su mente con lo que quiera creer. Sin embargo, vale la pena que observen algunas de las hipótesis finales sobre el origen de este fenómeno.
Puede que todo esto haya sido una broma de nivel legendario. Es probable que los granjeros de Circus Maker hayan notado que los círculos de cultivo formados por fuerzas electromagnéticas o por ovnis podrían convertirse en una exitosa broma que incluso generase dinero, y que desde el principio hayan hecho hasta lo inimaginable para crear un aura enigmática alrededor del tema y así atraer curiosidad y muchedumbre a los círculos. Pactaron con los granjeros y con la gente para que nada salga a la luz. Pactaron con los científicos y con la prensa para añadir el hecho misterioso de las radiaciones y de las alteraciones biológicas, y de esta forma atraer más y más turistas. Pero, de verdad, ¿una falsa de esta magnitud podría mantenerse en pie durante 50 años? Puede que todo sea como lo he explicado hasta aquí, que todo comenzó cuando unos círculos posiblemente creados por fuerzas magnéticas naturales, y luego el hombre se apropió del fenómeno para sacarle provecho, y que esas inconsistencias y puntos sin resolver que nos hacen dudar simplemente sean descartados y olvidados, que nos tomemos como una coincidencia esos errores. Es una teoría un poco insensata, pero ¿por qué no comentarla? Los primeros círculos eran realizados por ovnis que aterrizaban en los campos o que intentaban comunicarse con nosotros por medio de esas figuras. Cuando aparecieron hipótesis que justificaban el fenómeno, los extraterrestres, que son inteligentes, decidieron cambiar el método de los círculos para así burlar al humano. Pero después el hombre llegó, se apropió del tema y comenzó a hacer círculos también. De este modo, existen círculos hechos por el hombre y círculos hechos por extraterrestres. Puede también que los ovnis sean los responsables solo de los círculos más simples, de los primeros círculos, que solo eran una circunferencia básica, y los creaban cuando aterrizaban en la Tierra o porque querían comunicarse con nosotros o por cualquier otro motivo, y posteriormente el hombre convirtió el fenómeno en arte. Solo queda esperar. Es uno de esos misterios que aún necesita tiempo, que aún necesitan evidencia para resolverse. Es cierto que hay que aceptar que el hombre está involucrado, pero ¿tan desocupado hay que ser para crear una figura de 24 horas de trabajo solo por unas propinas? ¿Acaso no hay negocios más rentables que esto? Personalmente, pienso que no es cosa de humanos. ¿Qué piensas tú de toda esta locura?